Hola gente, en esta ocasión voy a hablar de curiosidades del mundial. Estuve recopilando información de diversas fuentes y espero que este video sea de su agrado. Pasaré a nombrar solamente las curiosidades porque no quiero que el video se haga muy largo. Sin más que decir, espero que les guste. El primer mundial se jugó en Uruguay, porque Uruguay fue el anterior ganador en dos torneos de selecciones absolutas organizados directamente por la FIFA en la etapa de los Juegos Olímpicos. En las Olimpiadas en 1924, en Francia, Uruguay le gana a Suiza, y en Países Bajos, Uruguay le gana a Argentina. Tal vez por estas razones, Uruguay es el que tiene la sede para el mundial. Antes de que Uruguay ganara, simplemente había equipos representativos y los juegos eran solamente como exhibición. Más adelante aparecieron selecciones, pero era un conjunto solamente de países europeos los que la disputaban. De todas maneras, se hicieron esos torneos pocas veces y la mayoría las ganaba el Reino Unido. Las naciones británicas en ese momento decidieron distanciarse de la FIFA desde 1920 hasta 1940. Esto también por un conflicto de ideas, además de que las naciones británicas ya tenían su propio torneo en la región. Muchos países europeos decidieron no participar por la lejanía y lo mucho que costaba el viaje en ese entonces, y solo se jugó con 13 selecciones. También gracias a esto fue el mundial con más selecciones sudamericanas, contando con 7 en total, el mayor número de selecciones sudamericanas dentro de un mundial. La final del mundial también fue muy controversial, puesto que se dijo que después del primer tiempo, Argentina por ir ganando, aparecieron militares con bayonetas en el estadio, y muchos argentinos temieron por su vida. Se dice que por esta razón Uruguay ganó el mundial, aunque pudieron ser otros factores, como por ejemplo que se dijo que el primer tiempo se jugó con la pelota argentina y en el segundo con la pelota uruguaya, además de que también se jugaba en sede de Uruguay, por lo tanto tenían más apoyo del público. Pero uno de los sucesos también más recordados de este mundial fue su último gol, que fue hecho por Héctor Castro, un jugador sin un brazo. En 1934, el mundial se jugó en Italia y fue el primer mundial de Europa. También fue el primer mundial con un equipo africano, en este caso Egipto, y fue a su vez también la única vez que el equipo anfitrión, Italia, debió participar de la fase clasificatoria. No tenía que hacerlo, pero el seleccionado de Italia lo hizo de todas formas. Uruguay en este mundial no jugó porque Italia había rechazado su invitación al mundial, y por eso se convirtió en la única selección campeona del mundial que no defendió su título en el mundial siguiente. Se dice también que Mussolini nacionalizó a la fuerza a varios jugadores, entre ellos muchos argentinos. Por lo tanto, Luis Monti, que fue amenazado de muerte para que jugara con la selección italiana, es el único jugador de la historia que ha participado en dos finales de Copa del Mundo, defendiendo a dos países distintos, ya que en 1930 jugó por Argentina y en 1934 por Italia. Un dato curioso es que afuera del Mundial se peleó la batalla de Highbury, que jugaron la selección inglesa contra la italiana después del Mundial, un partido muy violento que terminó 3-2 a favor de los ingleses. Por esta razón es también conocida como la verdadera final de la Copa Mundial. Aunque esto, claro, es extraoficial. En 1938, el Mundial se jugó en Francia, y el ganador fue Italia, transformándose en el primer bicampeón de la Copa del Mundo. A su vez, entre los datos curiosos, la selección de Indias Orientales Neerlandesas, la actual Indonesia, fue el primer país en Asia en participar. Además, solo participaron 15 países, porque una de las selecciones, Austria, que ya estaba clasificada para la fase final, había sido ocupada por la Alemania nazi. También es un mundial que no tuvo vallas de las selecciones sudamericanas, puesto que se pusieron de acuerdo en no participar porque la FIFA había prometido que después del Mundial de Italia se realizaría el mundial en una sede americana. El único que participó fue Brasil porque estaba interesada en organizar el Mundial de 1942. Por esta razón también Brasil es la única selección que nunca ha faltado a un mundial. Igualmente, el Mundial de 1942 y 1946 no se jugaron debido por la Segunda Guerra Mundial. En 1950 el Mundial se juega en Brasil y destacaron especialmente el regreso de la selección de Uruguay ausente en los dos últimos torneos y el debut de Inglaterra, puesto que las selecciones británicas reingresaron en la FIFA. Por primera vez, los jugadores llevaron números en sus camisetas de acuerdo a su posición en la cancha. Además, en este campeonato no hubo expulsados. Igualmente hubo un veto de jugadores de la selección alemana y japonesa por la actuación que tuvieron en la Guerra Mundial. A su vez, el Mundial se jugó solamente con 13 equipos. Iba a ir Escocia, pero solo iba a ir si ganaba en la Federación Británica, y no ganó, quedó segundo, por eso se retiró. También Turquía se retiró por no poder realizar los gastos. Se invitó a Portugal, pero no quiso participar porque pensaban que tenían que haber ganado sus partidos clasificatorios. Y aunque se invitó a Francia, tampoco participó por lo mismo que Turquía, problemas
más en pagar el costo de transporte para ir hasta Brasil. También la India no pudo ir. Algunos dicen que fue porque no les permitían participar a los jugadores descalzos, pero se sabe que tampoco tenían lo suficiente para realizar el viaje hasta Brasil. Este a su vez es un mundial donde no se disputó ninguna final, solo hubo una liga donde se determinaba el ganador dependiendo del puntaje. De todas maneras, el último partido decidía si Brasil o Uruguay iban a ganar. Brasil solo necesitaba un empate para ganar. De todas maneras, Uruguay le ganó y hoy en día esa victoria se la conoce como el Maracanazo, puesto que el estadio del Maracaná tenía que pintar los colores del campeón mundial después del torneo, por lo que el estadio fue pintado de celeste. El Mundial de 1954 se realizó en Suiza. Fue elegida esta sede por ser la única nación con la infraestructura requerida para el evento, puesto a los desastres que se habían realizado en la guerra. La Copa Mundial de Fútbol de 1954 y su partido final fueron los primeros en la historia de la Copa Mundial en ser transmitidos por televisión. También se realizó el promedio de goles más alto en la historia de la Copa del Mundo, puesto que se marcaron 140 goles en 25 partidos, logrando un promedio de 5,4 anotaciones por encuentro. Hungría se transformó en el equipo más goleador de la historia de los mundiales, al lograr la cifra de 27 goles en 5 partidos. De hecho, Hungría con 27 y Alemania Occidental con 25 son las selecciones con más goles marcados en un solo mundial, récord vigente hasta la actualidad. De todas maneras, este es el partido del milagro de Berna, donde un grupo de alemanes aficionados que ni siquiera tenían una confederación definida le ganó a Hungría, una selección que incluso ya había goleado a los propios alemanes anteriormente en la fase de grupo. También fueron los primeros equipos que se encontraron 2 veces en un mismo mundial. Se dice también que la semifinal de Hungría y de Uruguay es el mejor partido de la historia en un mundial. El mundial de 1958 se tenía que realizar en Sudamérica, pero fue elegido Suecia por la calidad de sus estadios. Y además esta edición fue la primera televisada en directo. Los brasileños se coronaron por primera vez como campeones del mundo al derrotar a los locales y se convirtieron en la primera selección en ganar un mundial fuera de su continente y la única extranjera en ganar un mundial en Europa. También Pelé es el jugador más joven en la historia de los mundiales, puesto que en la final del Mundial de Suecia él tenía 17 años. También es la primera goleada en la final de los mundiales, al ganarle Brasil a Suecia 5-2. Además de esto, por primera vez en la historia, las 4 selecciones del Reino Unido compitieron en el torneo. Además, Lev Yashin fue el primer arquero en utilizar guantes en la Copa del Mundo. Por último, el francés Jules Fontaine se transformó en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, al lograr marcar 13 goles en una sola copa, una cifra que aún no fue superada. El Mundial de 1962 se celebró en Chile y se destacó la mala infraestructura debido a un terremoto que tuvo Chile unos años antes y además de tener pocos estadios. Sin embargo, tiene muchos hechos destacables, como por ejemplo tener la primera canción oficial de una Copa Mundial, llamada El Rock del Mundial, y en tener el único gol olímpico que ha sido anotado en la historia del torneo, del colombiano Marco Col ante la Unión Soviética. Esta es la primera vez que Brasil ganaba 2 Copas del Mundo y el jugador Baba se convertía en el primer jugador en meter un gol en 2 finales del Mundial distintas. Por último se destaca el partido entre Chile e Italia, que fue tan violento que se le conoció posteriormente como la Batalla de Santiago. En 1966 el Mundial se jugó en Inglaterra y fue la primera Copa Mundial televisada en color de la historia. También fue la primera copa que presentó una mascota, el león Willy. Incluso la canción oficial del Mundial trata de esta mascota. Se dice que este es uno de los mundiales más polémicos de la historia. Entre esas razones es debido a las faltas a Pelé y la expulsión de jugadores uruguayos y argentinos, lo que hizo que en un futuro se implementaran las tarjetas amarillas y rojas. Además de esto, en la final, el jugador inglés Geoff Hurst anotó uno de los goles más polémicos de la historia, el cual no entró al arco, convirtiéndolo también por esto en el único jugador en hacer 3 goles en la final de un mundial. Además, este fue el primer torneo donde se utilizaron pasapelotas y donde el mexicano Antonio Carvajal se convertía en el primer jugador en disputar 5 mundiales. El Mundial de 1970 se realizó en México. Las transmisiones fueron en vivo, a todo color y a todo el planeta, y donde México se convertiría en el primer país en organizar unos Juegos Olímpicos y una Copa Mundial de Fútbol de forma consecutiva. La pelota Telstar, inspirada en el satélite Telstar, fue el diseño que se convirtió en la representación clásica de un balón de fútbol. También fue el primer mundial en donde se implementarían las tarjetas amarilla y la roja.
y la primera vez en que se podían realizar sustituciones, 2 por equipo. Este torneo es considerado por diversos expertos como uno de los mejores en la historia del fútbol, debido a su juego limpio, puesto que no hubo expulsados en todo el torneo, como en las selecciones, y presentar de los mejores jugadores en este deporte, como Pelé y Franz Beckenbauer. Se conoce también como el partido del siglo al encuentro entre las selecciones de Italia y Alemania Federal por la semifinal de la Copa. Italia ganó por un resultado de 4-3, siendo el único partido en la historia de la Copa del Mundo en que 5 goles fueron realizados en la prórroga. En este mundial, al final, Brasil derrotó a Italia y se coronó por tercera vez ganador de un mundial, adjudicándose la Copa Jules Rimet para su selección. Además, Mario Zagallo se convirtió en la primera persona en ser campeón del mundo como jugador y entrenador. Fue jugador en la selección de Brasil de 1954 y 1962 y como entrenador en 1970. En 1974 el Mundial se jugó en Alemania Federal. En este campeonato se estrenó una nueva copa, conocida como la Copa Mundial de la FIFA. Este mundial fue la única ocasión en la que Alemania Democrática y Alemania Federal se enfrentaban entre sí en un partido oficial. Además, Australia fue el primer equipo de Oceanía en participar en una Copa del Mundo. Entre las curiosidades, el chileno Carlos Caselli se transformó en el primer jugador en la historia en recibir una tarjeta roja en los mundiales y ser expulsado de un partido. Y el jugador Ernest Jean-Joseph de Haití fue el primer jugador que dio positivo en un control antidoping. Además de esto, el holandés Johan Nesken a los 2 minutos metió el gol más rápido en la final de un mundial. Entre los sucesos trágicos se dice que los jugadores del Zaire fueron amenazados si perdían a más de 3 goles contra Brasil. Al final solamente perdieron por 3 goles y se salvaron. El Mundial de 1978 se realizó en Argentina y apareció la Adidas Tango, la pelota que se convirtió en el clásico diseño que iba a perdurar durante 5 mundiales. Además, este torneo volvió a ser controversial, porque se disputó mientras que en Argentina gobernaba una dictadura que había impuesto un régimen terrorista de Estado. Se dice por esto que los partidos estuvieron arreglados, sobre todo por el partido Argentina contra Perú y la posterior victoria argentina. Entre los hechos curiosos, en el partido ante Hungría, el equipo de Francia olvidó sus camisetas y debió jugar con las del equipo argentino Kimberley de Mar del Plata. Y Rob Rensenbrink marcó el gol número 1000 en los mundiales de penal frente a Escocia, y Ernie Brands de Holanda también se convirtió en el primer jugador en hacer un autogol y un gol por su equipo en el mismo partido en la historia de los mundiales. Este mundial también fue el último con 16 selecciones. El mundial de 1982 se jugó en España y el campeonato contó por primera vez con la participación de 24 selecciones. A su vez, la Copa de 1982 es, hasta la fecha, la que más estadios ha utilizado en un solo país. Tuvo un total de 17 estadios en 14 sedes. Y fue el primer mundial en contar con representación de todos los continentes. También se introdujo los penales en caso de empatar y la FIFA entregó por primera vez los premios Balón de Oro y Botín de Oro, que premian al mejor jugador y al goleador de cada torneo. Hungría contra El Salvador fue registrado como el marcador más desigual en la historia de los mundiales, puesto que Hungría ganó por 10-1. Por su parte, hubo un gol anulado de Francia a Kuwait, gracias a la intervención del presidente de la Federación de Kuwait. Como una curiosidad destacable, el arquero italiano Dino Zoff se transformó en el primer jugador de mayor edad en ser campeón del mundo. Al momento de levantar la copa tenía 40 años. En 1986, el Mundial se celebró en México, convirtiéndose por primera vez en el primer país en celebrar 2 veces una Copa del Mundo. El Mundial se iba a celebrar en Colombia, pero tuvo que declinar porque no cumplía con los requerimientos que exigía la FIFA. El Adidas Azteca México fue la primera pelota fabricada con materiales sintéticos, lo que aumentaba la impermeabilidad y la durabilidad, también brindando el mejor rendimiento en campos de juego. El entrenador del seleccionado uruguayo, Cayetano Re, fue el primer director técnico en la historia de los mundiales en ser expulsado de su equipo en un partido por excesos de reclamo frente al árbitro. Mientras tanto, el jugador uruguayo José Batista tuvo el deshonor de haber sufrido la expulsión más rápida de la historia de los mundiales, al recibir una tarjeta roja cuando solo llevaba jugados 56 segundos de partido. También el jugador argentino Marcelo Troviani, ingresando a los 88 minutos de la final, se transformó en el jugador que menos tiempo ha participado en una final de la Copa del Mundo. Hubo unos goles que fueron muy recordados tiempo después. Por ejemplo, el mexicano Manuel Negrete, haciendo un gol de tijera frente a Bulgaria, fue elegido como el autor del gol más bello en la historia de los mundiales. Y Maradona hizo 2 de los goles más famosos de la historia de los mundiales. El primero hecho con la mano y el segundo hecho al regatear a 6 rivales, incluyendo al arquero.
Todo esto en el mismo partido contra Inglaterra. El Mundial de 1990 se jugó en Italia y los finalistas fueron Alemania y Argentina, la primera vez que se repite una final en la historia de los mundiales. Algunos analistas lo han catalogado como el mundial con el peor nivel futbolístico, puesto que las reglas favorecían a los equipos que evitaban ganar al haber faltas reiteradas y demoras en la reanudación de juego, además de buscar el empate antes de la victoria. Por esta razón, este mundial tuvo el promedio de goles más bajo de todos los mundiales, solo 2,21 goles por partido. También por esto FIFA hizo reformas en las reglas para castigar a los que intentaran entorpecer el juego. Entre estas reglas está el dar 3 puntos por victoria y prohibirle a los arqueros agarrar el balón con las manos después de recibir un pase de un compañero. En la fase de grupos, los Países Bajos e Irlanda fueron a un sorteo para determinar quién iba segundo, puesto que quedaron igualados en todos los puntos. También Alemania fue la primera selección en participar en 3 finales consecutivas y fue la primera vez donde uno de los equipos finalistas no logró hacer goles. Además, Pedro Monzón, de Argentina, fue el primer expulsado en la historia de los finales de la Copa del Mundo. Un caso curioso es que el italiano Walter Senga se mantuvo invicto durante 517 minutos, estableciendo el récord de imbatibilidad para un arquero en la historia de la Copa del Mundo. El Mundial de 1994 se jugó en Estados Unidos y fue el mundial con mayor asistencia en la historia de la Copa del Mundo, con un promedio de casi 69.000 espectadores por partido. La asistencia total de 3,6 millones en el mundial sigue siendo el más alto entre todos los mundiales disputados, a pesar de la ampliación de los equipos de 24 a 32 y de 52 a 64 partidos. Fue también la última Copa Mundial que contó con 24 selecciones participantes. Brasil e Italia se enfrentaron en la primera final de una Copa Mundial determinada en una tanda de penaltis, y también fue la primera y única final sin goles. El ruso Oleg Salenko logró el récord de goles en un partido de la Copa del Mundo, al haber hecho 5 goles en un encuentro ante Camerún. En el mismo partido, Roger Milla de Camerún se transformó en el jugador de más edad al convertir un gol en la Copa del Mundo. Lo hizo a los 42 años. Tras el final de esta copa se establece el máximo de 3 cambios por equipo, sin importar las razones del cambio. Y entre otros hechos curiosos se destacan el asesinato del defensor colombiano Andrés Escobar después de hacer un gol en contra en uno de los partidos, y la expulsión de Diego Maradona al ser encontrado positivo en un control antidoping. En 1998 el mundial se jugó en Francia y fue el primer mundial con 32 selecciones. Fue el mundial con más goles anotados al marcarse 171 goles en 64 partidos, promedio solamente igualado en Brasil 2014. También fue la primera vez que un partido se definió con gol de oro. Sucedió en octavos de final cuando Francia derrotó 1-0 a Paraguay. Además, Robert Prosinecki es el único jugador que ha anotado goles por 2 selecciones distintas. En 1990 marcó un gol con Yugoslavia y en 1998 por Croacia. Lothar Matthaus de Alemania, con 25 partidos jugados, es el jugador que más partidos jugó en un mundial. El Mundial de 2002 se jugó en Corea del Sur y Japón. Fue el primer mundial en organizarse en 2 países. El primero también en realizarse fuera de Europa y América, y el primero de realizarse en Asia. Esta fue la última vez en que el campeón defensor clasificaba automáticamente junto con el anfitrión. Se destaca mucho también los errores arbitrales, puesto que algunos árbitros fueron acusados de favorecer a la selección surcoreana en los enfrentamientos contra Portugal en el último partido de la fase de grupos y contra Italia y España en octavos y cuartos de final. La selección italiana, de hecho, se vio perjudicada por un inusual récord de 5 goles anulados en solo 3 partidos. También Claudio Canigia, de la selección argentina, se convirtió en el primer y único jugador que fue expulsado sin jugar en los mundiales. Por otra parte, el partido entre Camerún y Alemania se convirtió en el primer partido en tener más tarjetas, con un total de 17. También fue el peor torneo de una vigente campeón, o sea, Francia, al obtener un solo punto y no hacer ni un solo gol. Entre los hechos curiosos, Bora Milutinovic se convirtió en el primer entrenador en dirigir a 5 selecciones distintas en la Copa del Mundo. En 1986 dirigió a México, en el 90 a Costa Rica, en el 94 a los Estados Unidos, en el 98 a Nigeria y en el 2002 a China. Por otra parte, el jugador turco Hakan Şükür marcó el gol más rápido de la historia de la Copa Mundial de FIFA en el partido de Corea del Sur contra Turquía. El gol se realizó 10,8 segundos después del saque inicial. Por su parte, Cafú se convertiría en el único jugador de la historia en disputar 3 finales. Y Paolo Maldini, de Italia, se transformó en el jugador que más minutos ha disputado en las Copas del Mundo, con un total de 2.216 minutos en 23 partidos.
Además de todo esto, la Copa del Mundo del 2002 fue la última en utilizar la regla del gol de oro. En 2006, el Mundial se jugó en Alemania, y por primera vez el campeón del Mundial anterior, en este caso Brasil, debía participar en la fase eliminatoria. En este Mundial, Suiza fue el único equipo que no recibió goles en contra y el primer equipo de la historia de los Mundiales en ser eliminado sin recibir ningún tanto. Por su parte, Marcus Alback de Suecia marcó el gol número 2000 en los Mundiales, en el partido de primera fase frente a Inglaterra. Cabe destacar de este mundial que fue el que tuvo mayor número de tarjetas amarillas y rojas, 345 tarjetas amarillas y 28 tarjetas rojas. De hecho, el partido disputado entre Holanda y Portugal se transformó en el más violento de la historia de los mundiales. El árbitro mostró a 16 jugadores tarjeta amarilla y expulsó a 4. Además de esto, entre los hechos destacables, Zidane golpeó a Materazzi con un cabezazo y fue expulsado en la final de un mundial, lo que después anunciaría como su último partido en su carrera profesional. Y Alessandro Del Piero, de Italia, marcó un gol a los 120 minutos en la semifinal entre Italia y Alemania, en el que se convertiría en el gol más tardío de la historia de los mundiales. En 2010 el mundial se jugó en Sudáfrica y fue el primer mundial que se realizó en tierras africanas. Se recuerda este mundial sobre todo por cosas como la vuvuzela y la jabulani. La vuvuzela era un tipo de corneta que hacía mucho ruido en los estadios y que levantó controversia porque la FIFA quería prohibirla. También la jabulani marcó su parte en controversia al ser una pelota muy difícil de controlar. Además, el Pulpo Paul se transformaría en una de las figuras más famosas dentro de los mundiales, al adivinar todas las finales entre los partidos de la Copa del Mundo. España se transformó en esta ocasión en el octavo país que se consagra campeón del mundo y además en el primer equipo ganador del torneo que menos goles hizo en la historia de los mundiales, solamente con 8 anotaciones. Entre los sucesos curiosos destacan a Dejan Stankovic, que se transformó en el primer futbolista en jugar por 3 selecciones distintas en la Copa del Mundo. Jugó en el Mundial del 98 por Yugoslavia, en 2006 por Serbia y Montenegro y en 2010 por Serbia. El Mundial del 2014 se jugó en Brasil y aquí se igualó la marca del Mundial de Francia 1998 como los torneos con mayor cantidad de goles en la historia de la Copa del Mundo. Se destaca que Brasil recibió 14 goles en contra, transformándose en el equipo local que más goles ha recibido en la historia de la Copa del Mundo. Y se destacan también otros hechos, como por ejemplo que Holanda se transformó en el primer equipo en utilizar a los 23 jugadores de su plantilla en el Mundial, o que Miroslav Klose se transformaría en el goleador histórico de los campeonatos mundiales, al sumar 16 goles, superando al brasileño Ronaldo. De la misma forma, también se transformó en el primer jugador en disputar 4 semifinales y el que más partidos ha ganado, con 17. A su vez, la final entre Alemania y Argentina se transformaría en la final más repetida en una Copa del Mundo, siendo repetidas antes en 1986 y 1990. Por esta razón también, Alemania se transformó en el equipo que más finales ha disputado, con 8 ocasiones, y en Brasil se convirtió en el primer europeo en ganar en Sudamérica. En 2018, la Copa se jugó en Rusia. Esta fue la primera Copa que se celebró en Europa Oriental. Y también el primer mundial en tener lugar en 2 continentes, Europa y Asia. La mayoría de los estadios se encontraban en Europa, pero una de las sedes, Ekaterimburgo, se encontraban en Asia. Con un costo estimado de 14.200 millones de dólares, es la Copa del Mundo más cara de la historia. Además, por primera vez se utilizó el asistente de video para el árbitro, también conocido como VAR, y una pelota oficial con un chip incorporado para seguir los partidos en vivo mediante una aplicación. Entre los hechos curiosos se realizaron 9 goles en contra, el número más alto en una Copa del Mundo. Incluso sucedió el primer gol en contra en la final de los mundiales. Como una de las curiosidades es que el arquero egipcio Hessam El Hadari, con 45 años de edad, logró el récord por ser en general el jugador más viejo participando en los mundiales. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado las curiosidades. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.